Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de podcast. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas y estamos en Navidad. Eso significa que vamos a ver muchos adornos por las calles, muchas lucecitas, muchas actividades especiales en la iglesia, pero también significa que a veces nos ponemos a reflexionar un poquitito en el nacimiento de Jesús y quién era Jesús y todo esto. Entonces, hoy vamos a hablar no exactamente de Jesús, sino de un personaje, de una persona que está alrededor de Jesús y es vital en la historia. Y a veces lo conocemos, pero no conocemos mucho de esta persona. Para eso tenemos una invitada especial. Pero antes de presentarla, quiero recordarles que ustedes nos pueden dejar todos los comentarios, todas las preguntas y todas las dudas que quieran en la cajita de comentarios. Igual, este va a ser un podcast largo porque vamos a hablar bastante de esta persona, entonces vamos a hacerlo en 2 episodios. El especial de Navidad va a ser en 2 episodios. Por lo tanto, recuerde que en 2 semanas vuelve a salir la segunda parte de este. Bueno, vamos a hablar de María, la mamá de Jesús, y vamos a hablar mucho de ella. Para eso, tenemos a la invitada, quien es doctora de Teología Sistemática. Ella se llama Marilu Rojas, es teóloga, feminista, es católica, orgullosamente mexicana, es profesora en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, profesora de asignatura y también es profesora de doctorado de estudios críticos de género. Profesora Marilu, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por tu invitación y gracias a la Universidad Bíblica Latinoamericana por esta invitación. Es para mí un gran honor que en estas épocas ya próximas a la Navidad, a celebrar el misterio de la Encarnación, que siempre pienso que el misterio de la Encarnación es el misterio de la corporalidad, ¿verdad? De la resignificación de la corporalidad en toda su dimensión, pues que me hayas invitado y me hayan invitado para este podcast. Y también siempre es un placer poder hablar de una figura tan emblemática para las mujeres como es María de Nazaret, ¿no? A mí me gusta llamarla así y a lo largo de este podcast vamos a hablar justamente de María de Nazaret. Bueno, más bien muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido como un poco engorroso, no engorroso, enredado poder coordinarnos, pero lo logramos y de verdad muchísimas gracias porque mientras preparábamos el podcast me di cuenta que la forma en la que nos vas a presentar a María es una forma muy interesante, ¿verdad? Pero empecemos mejor desde el principio. ¿Quién era María? Esta figura. El año pasado hablamos un poquitito de ella en el especial de Navidad, pero ya que tenemos ya que tenemos bastante tiempo, cuéntame quién es María. María de Nazaret, entonces, es una mujer joven de la zona norte de Galilea, y cuando insisto de la zona norte de Galilea, quiero decir de las personas que eran menos judías, es decir, las personas más mezcladas. Por eso era la Galilea de los gentiles, ¿no? Estoy diciendo esto porque la identidad de judía de Jesús queda en entredicho. Lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, donde Mateo insiste en colocar a 5 mujeres dentro de esa genealogía justamente para ratificar el judaísmo de Jesús. Entonces, María es quien le da la identidad judía a Jesús. Pero tendríamos que hablar de María de Nazaret, y digo de María de Nazaret porque por lo menos en la tradición católica la hemos colocado como la Virgen, la esposa y la madre de Jesús, ¿no? La esposa de José, la Virgen de Nazaret y la Madre de Jesús. Y bajo esos roles o estereotipos de género es que la hemos ido valorando a lo largo de la historia, especialmente por la maternidad hacia Jesús. Y yo quisiera que en esta sesión, en este podcast, habláramos de María la mujer, no tanto María la de los estereotipos de género, madre, esposa y virgen, sino María la humana, María la mujer oriunda de Galilea, María quien tiene una humanidad plena, quien de pronto se ve embarazada, está embarazada y hay varias versiones, ¿verdad? Que si era de José, que si no era un hijo de José, que si era de otra persona,
El contexto nos dice que María está embarazada y tiene que enfrentar este embarazo como muchas mujeres de nuestro tiempo tienen que enfrentar hoy, ¿verdad? Entonces no hay un padre que aparece, es una mujer madre soltera, diríamos hoy, que es la madre de Jesús, una madre soltera, ¿no? Es una mujer que tiene que enfrentar también los estigmas de su tiempo, todo el concepto y la valoración de las mujeres en torno a su sexualidad, ¿verdad? Casi nunca hablamos de la sexualidad de María. Hemos construido, como dice Marcela Althusser, una María asexuada, o sea, sin sexo, sin deseo, sin placer, porque nos han hecho sentir como que si hablamos de la sexualidad de María, del erotismo de María, estamos entonces faltando al respeto a la figura de esta mujer, cuando hay que entender que necesitamos regresar a la María histórica, no a la María que hemos construido idílicamente en una conceptualidad casi de diosa, ¿no? Y entonces María no es diosa, María es una mujer histórica, concreta, que tiene una vida, que tiene un proyecto personal de vida, que no está detrás de Jesús, porque casi que los evangelios nos ponen siguiendo a María, a José y a Jesús, y María ni seguía a José ni seguía a Jesús, ¿no? Entonces tendríamos que regresar, por ejemplo, a los textos lucanos, que son los llamados evangelios de la infancia, donde hay una reconstrucción y podemos decir que tampoco esa es María, ¿no? María, yo pienso en ella, en una mujer sencilla, humilde de un pueblo, que tuvo que enfrentar un embarazo sola, como muchas mujeres de nuestra sociedad hoy tienen que enfrentar los embarazos solas y tienen que enfrentar los estigmas de una sociedad patriarcal que las enjuicia o las pretende enjuiciar o las cataloga como responsables de ese embarazo, cuando para un embarazo se necesitan dos, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta pensar en esa María que está enfrentando todo un juicio de su sociedad y que por eso tiene que escapar a las montañas de Galilea. Y cuando va a las montañas de Galilea, no va a servir a Isabel, como tampoco el texto lo dice. No es que va ahí a ayudar a Isabel para su hijito y todo eso, sino simplemente va a huir a las montañas de Galilea como una peregrina, como una mujer que escapa de una realidad para enfrentar otras realidades y se encuentra con Isabel, que también es una mujer allí que está enfrentando una realidad de embarazo, ¿no? Las dos están embarazadas y dice Elizabeth Johnson en su texto de María Hermana Nuestra que el encuentro de Isabel y de María es un encuentro ginecocéntrico, donde no hay hombres en ese texto, ¿no? Solo son dos mujeres que están embarazadas, que están hablando de su situación y que se encuentran justamente en un abrazo de sororidad, de pacto entre dos mujeres, pactos políticos entre dos mujeres. Y es el encuentro de dos mujeres que han ejercido también la profecía. Es decir, las dos mujeres traen una ascendencia profética de las mujeres de ese entonces. Hay que decir que Miriam era el nombre del más del 60% de la población de mujeres de aquel tiempo, ¿no? Casi todas se llamaban Miriam. Y Miriam puede traducirse de dos maneras, que puede venir de Mara, amarga, o puede traducirse también como mujer rebelde, como una mujer rebelde a un sistema, a una sociedad, ¿verdad? Entonces, el término Miriam justamente va en esa lógica. Entonces, encontramos que Miriam o María significaría mujer amarga o mujer rebelde. Y yo me quedo con la segunda acepción, ¿no? Es una mujer rebelde y es una mujer que nos conecta con la Miriam profética del Antiguo Testamento o del Primer Testamento, que justamente es la figura originaria que da a las profetisas del antiguo Israel, la figura emblemática de la profecía del cuerpo, de la danza, de las alianzas de tribus. Y recordemos que Miriam tuvo un papel protagónico, la Miriam del Antiguo Testamento o del Primer Testamento,
tuvo un papel protagónico justamente a la hora que el pueblo es llevado al desierto, es liberado, y entonces hay una fuerza profética detrás de una historia de mujeres que están detrás de esta Miriam que hoy encontramos como María de Nazaret. Y entonces ella es heredera de esta tradición profética, de esta fuerza de las mujeres que encontramos en Galilea, ¿no? La Galilea del norte, la Galilea también de los profetas. En el norte, recordemos que está toda esta fuerza antimonárquica. La idea de el rey no es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? La monarquía no es lo mejor que nos puede pasar. Recordemos que la Galilea del norte es una Galilea donde mujeres y hombres practican o son simpatizantes del mundo celota, ¿verdad? Y posiblemente María conociera el ámbito celota. Hombres, aquí casi siempre pensamos que son los hombres del Israel de la Galilea del Norte que están simpatizando con el mundo celota. No solo son los hombres, son también las mujeres. Así que podemos entreverar que hay una mujer que es María de Nazaret, que está en el entorno de una comarca de simpatizantes celotas que quieren la reivindicación de Israel, pero una reivindicación que sea antisistémica, antiinstitucional. No es una María que está en el templo, María está en las montañas, y poner a María en las montañas, por ejemplo, de Galilea, es también ponerla en la tradición profética donde Dios se revelaba en las montañas, a Moisés, a Elías y a todos los grandes profetas. Entonces, María de Nazaret, que está en las montañas de Galilea, también tiene una revelación. Y esa revelación es que Dios también habla a las mujeres, también se manifiesta a las mujeres, ¿no? Y eso es lo que estamos celebrando en este rito navideño, la revelación de Dios a una mujer, a una mujer en específico, que es María de Nazaret, para un proyecto de vida que Dios tiene con ella y que no es el proyecto de Jesús. Jesús tenía su proyecto. María tiene su propio proyecto de vida. Y su proyecto también es encontrar en la revelación de su cuerpo y de su carne a ese Dios que se manifiesta en toda su corporalidad y en toda su sexualidad. Bueno, aquí tenemos, bueno, dejamos a María allá con Elizabeth, ¿verdad? Después de esto, ella se desposa con José, según los relatos, ¿verdad? Este, y tienen que ir a Belén ya para tener a Jesús. No sé si quieres contarnos un poquitito de esta parte o si nos adelantamos de una vez a lo que tenemos planeado. Bueno, poder decir que los relatos son de la comunidad lucana, ¿no? Que no podemos decir ciertamente los acontecimientos fueron así. No son acontecimientos históricos en el sentido de detalles que pasaron, eso no lo podemos ver, ¿no? Por eso hay que mirar los textos en su contexto para no tomarlos de pretexto, ¿verdad? Entonces hay que mirar el texto en una narrativa lucana. Lucas quiere colocar los evangelios de la infancia para un auditorio justamente que no conoce la historia, ¿no? Y bueno, yo creo que María sería una mujer muy envuelta en problemas en el momento que tiene que regresar a su aldea y tiene que decir a la persona, al hombre con el que está desposada, porque eso se estilaba, que había el compromiso, y el compromiso matrimonial o el pacto o el desposorio lo hacían los padres, o sea, lo hacían los hombres, Ujú. no lo hacían las mujeres, ¿no? O sea, no era una cuestión de enamoramientos, eran pactos patriarcales, y estamos hablando que José y el padre de María habían hecho un pacto patriarcal y probablemente habían puesto una dote, una cantidad a pagar, a dar los acuerdos económicos que se daban en el matrimonio de José y de María, y que bueno, esto ya estaba dado. Ella regresa después de estar unos meses allá por las montañas de Galilea. Hay que decir que se fue sola, por lo menos los textos dicen eso, ¿no?
que estuvo por las montañas allá sola, regresa y tiene que enfrentar la realidad de decirle al hombre con el que la han desposado, que no es el que ella eligió, que está embarazada. Entonces, ese es un primer momento que yo diría. Otro segundo momento es que ahí el dato es interesante porque se dice que hay la intención de un repudio. Y el repudio puede ser de dos maneras. Puede ser un repudio público o un repudio privado. El repudio público lo conocemos, sería la lapidación a mujeres que han faltado en su honorabilidad a los hombres. Y ella, bueno, al decir que está embarazada, entonces, pues supuestamente que no es de José. Por eso José pretende repudiarla en secreto. Uno no entiende el término si no es que entiende que hay dos formas de repudio, el repudio público y el repudio secreto. El repudio secreto era justamente guardar silencio, mantenerse a distancia en relación con esta mujer. Y si analizamos los textos, parece que José, por lo menos en esa lógica, sí ha repudiado a María, ¿no? En secreto. No públicamente, pero se queda en silencio en todos los textos. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando yo escucho teólogos, pastores, presbíteros, que dicen que María todo lo guardaba en su corazón, daba silencio, yo siempre digo, bueno, parece que están leyendo el texto equivocado, porque el texto dice que José se quedó en secreto callado durante todo el tiempo, y María era la que hablaba en los textos, ¿no? Por lo menos no era la silenciada. Ella aparece hablando en los textos y José aparece sin ninguna palabra. Entonces, enfrentar estos dos elementos, el repudio, la ignominia, y entonces posiblemente esta es una de las razones que casi no mencionan los textos del Evangelio, pero que podemos imaginar que esta mujer tuvo que enfrentar el repudio, el enojo de un varón, disque ofendido en su honorabilidad, justamente como muchas mujeres hoy lo tienen que enfrentar, ¿no? Porque todavía hay un esencialismo biologicista del sistema patriarcal que coloca la idea de el valor de una mujer en la virginidad. Y aquí hablaremos entonces de en qué sentido se es virgen o no, ¿no? Que ese es un punto que me gustaría abordar un poquito más. Sí, antes de entrar a ese, bueno, primero quiero decirle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que a veces se nos está quedando un poquito la imagen pegada, problemas técnicos de esta realidad en la que vivimos ahorita, ¿verdad? Virtual, pero estamos escuchando perfectamente a la profesora Marilú y eso es lo más importante porque el contenido no está en imagen, sino en sus palabras. Entonces, disculpa si se nos queda pegadito, pero lo importante es que el mensaje está llegando. Antes de hablar de si María era virgen o no era virgen y todo lo que se ha hablado alrededor de este tema, ¿verdad? Me gustaría hacer una pregunta interesante porque estábamos hablando del cómo María aceptó también su embarazo, ¿verdad? Este, y me gustaría que mencionáramos un momentito esto, porque es algo importante. O sea, los relatos no dicen cómo fue que María quedó embarazada. Y ahora mientras usted hablaba, yo decía, ¿y qué pasa si en esas montañas alguien abusó de ella, por ejemplo? O si al final decidió acostarse con una persona, o, ¿verdad? O sea, no sabemos qué fue lo que pasó. Pero ella acepta este embarazo, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos nada más mencionar un poquitito de esto y ya luego hablamos si María era virgen o no era virgen, ¿verdad? Y su importancia. Yo no soy yo no soy católica, entonces para mí es un poco raro hablar de esto, porque es tan importante que sea o que no sea, ¿verdad? Entonces, tal vez usted nos pueda aclarar un poquitito todo esto. Sí, bueno, entonces un poquito regresando a la anunciación, ¿no? Para nosotros los católicos, la anunciación es una manifestación, ¿no? Es una epifanía, diríamos, ¿no? Un acto epifánico de manifestación de Dios en un embarazo. ¿Cómo fue el embarazo? El texto no nos lo narra, no nos da detalles, ¿no?
pero nos coloca una narrativa muy linda, metafórica. Insisto en esto para no pensar que fue tal como lo narra el autor. La comunidad está narrando una metáfora, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Otro día una niña me decía, oye, mira, en la escuela me han contado el embarazo de María y me han dicho que el ángel se le apareció a María y que entonces él le dijo si quería ser la madre de Jesús y ella aceptó y me dice la niña de 8 años, pero eso es un cuentito, ¿no? Es un mito, porque las señoras no se embarazan así. Y entonces yo estaba sorprendida y le decía, sí, es verdad, es una narrativa. Y eso mismo quiero dejar aquí claro, ¿no? Es una narrativa. Nosotros, nosotras, no estábamos allí en el momento de la anunciación, en el momento del embarazo de María. ¿Cómo fue el embarazo de María? Entonces, la comunidad redactora lucana pone una narrativa al estilo griego, un ángel que viene del cielo, que se le manifiesta a María con luces, ¿verdad? Efectos especiales lucanos, ¿verdad? Y entonces hay una anunciación, hay una manifestación, una experiencia mística que tiene María, donde ella escucha voces y la voz que escucha, bueno, es que le está solicitando, le está consultando si quiere ser la madre de Jesús. Yo lo que quiero pensar es que María tuvo que entrar en un proceso de discernimiento. ¿Quiero tener este hijo o no lo quiero tener? Como muchas mujeres en la actualidad, hoy tienen que preguntarse en una situación de embarazo, ¿quiero o no quiero tener este hijo? En ese sentido, es la narrativa que se nos está colocando en esta metáfora donde María es consultada, ella tuvo que consultarse, Dios aparece así, ¿no? En la metáfora, Dios le habla a través de el espíritu alado, el ángel, que el recurso de la angelología es muy de la tradición griega y de la tradición babilónica, el recurso de los ángeles, para decir que Dios estaba consultando a María si quiere o no tener este hijo, como muchas mujeres hoy tienen que hacerse esta pregunta, ¿no? Y entonces de ahí que algunas organizaciones han tomado el consultar a María de Dios para decir que Dios no nos impone a los hijos, ¿no? Dios nos está imponiendo a los hijos, no nos manda a los hijos que Él quiere, aunque no los podamos mantener o sostener o educar o lo que sea, ¿no? Sino que aquí hay justamente una metáfora preciosa para decir que las mujeres necesitamos ser consultadas a la hora de querer o no querer tener los hijos. Y esto pasó con María, ¿no? María asumió el embarazo, asumió la responsabilidad de lo que implicaba tener un hijo, pero en un ejercicio de su libertad, en un ejercicio de su autonomía. Y esto le implicó una complicación en su vida, como a muchas mujeres, porque la complicación la llevó hasta a tener que enfrentar al patriarcado de su tiempo bajo un juicio de si era o no virgen y si era del hijo de José o no lo era, y hasta ahora enfrentar, fíjense, enfrentar hasta ahora el morbo que tenemos de saber cómo fue, si era virgen o no lo era, porque es el morbo de saberlo, ¿no? Entonces, María hasta la actualidad tuvo que enfrentar con ese sí quiero tener este hijo, tiene que enfrentar el morbo no solamente del patriarcado de su tiempo, sino de nuestro propio patriarcado y desde nuestra propia historia, que nos seguimos preguntando cómo fue, si lo aceptó, no lo aceptó, qué pasó, por qué José se quedó enojado, es virgen o no lo es, ¿no? Aún el patriarcado de su tiempo y el patriarcado de nuestra propia historia que nos sigue llevando a hacer ese tipo de preguntas que no tendríamos por qué hacer, ¿no? Pero las hacemos porque estamos en esta morbosidad patriarcal esencialista de saber de la sexualidad de una mujer, que no nos tocaría saber. Sin embargo,
estamos en eso, ¿no? Y no porque no vaya a responder a la siguiente pregunta, pero No, el asunto, es es muy interesante. importantísimo porque no solo pasa con ella, o sea, ¿cuántas veces las personas somos juzgadas por nuestra sexualidad y especialmente desde un púlpito, desde una iglesia, ¿verdad? Nos dicen qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Hago un corto para que si no han escuchado el podcast del Cantar de los Cantares lo hagan, porque casualmente tocamos este tema, ¿verdad? Entonces, recomendadísimo ese podcast. Bueno, la pregunta. ¿Es o no es? Y aquí no es tanto por el morbo, sino porque se le ha dado demasiada importancia al tema. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema o en realidad por qué no lo es? Bueno, pues hablemos de virginidad. Yo quiero decir que la virginidad es un constructo patriarcal de los valores patriarcales que los hombres colocan en la genitalidad de las mujeres para halago, egocentrismo y placer propio, como si las mujeres fuéramos pertenencia del varón por nuestra sexualidad. Entonces, aquí hay un biologicismo hacendado, ¿verdad? En el que se enfatiza, sobre todo en América Latina y el Caribe, una colonización de los cuerpos de las mujeres a través de lo que se llama la virginidad o la sexualidad. Entonces, quiero decir que en el mundo judío, por lo menos cuando yo estudio los profetas, estudio el antiguo Israel, encuentro que no es un tema menor, pero no es un tema esencialista con las miradas de los lentes de género heteropatriarcal que hoy colocamos, ¿no? Si nosotros vamos a los textos de los profetas, encontramos que el concepto de virginidad es asumido como una mujer que es fiel a un solo Dios. Se habla en los profetas de la fidelidad a Dios, del culto a Dios como un corazón virgen, ¿verdad? Entonces, como una persona virgen, es una persona que da culto a un solo Dios, que es fiel a Dios. Una persona virgen es también una persona, más que virgen, doncella, es una persona que no se ha mezclado con con otros grupos étnicos de alrededor de Israel, ¿no? Entonces, un solo Dios, una sola raza, es decir, no es una persona mezclada. Tercero, es una persona que está bajo la autoridad de un varón, que está bajo la autoridad del padre, del esposo o del hijo. Es una persona entonces fiel a sus principios, considerada este concepto de virginidad. Una persona que vive dentro de la ciudad y una persona entonces que, ya diría la quinta, que sexualmente no ha tenido sexogenitalidad. Eso diría ahora. ¿Cómo puedo sacar estas 5 características? Pues de antítesis de los 5 del texto o de los textos que hablan de prostitución. ¿Quién es una persona considerada prostituta? Una mujer que no da culto a un solo Dios, una mujer que se ha mezclado con hombres de otros grupos étnicos, o sea que no está casada con un judío, una mujer que puede dar culto a las diosas, pero que además es autónoma económicamente, es decir, que no está bajo la autoridad y el régimen económico de un varón. Una mujer que trabaja en público, o sea, una mujer que vende telas, como la mujer de la muralla de Jericó, ¿verdad? Esa mujer de las telas que vendía lino, ¿verdad? Esa mujer era considerada prostituta, no porque tuviera una carga sexogenital, sino porque era autónoma económicamente. Una mujer que se establecía relaciones, que hablaba en público con otros hombres, era considerada prostituta. Entonces, la antítesis sería eso. No estaríamos hablando aquí de una sexogenitalidad específicamente hablando. Elizabeth Johnson, a quien ya he citado, ella dice que si María fue o no es virgen en categorías
biologicistas o esencialistas, eso no nos interesa, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que María cubría las categorías de ser una mujer que le daba culto a un solo Dios, una mujer judía, una mujer que estaba bajo la autoridad de un varón que era su padre y después estuvo bajo la autoridad de José, y era una mujer también que se mantenía en las tradiciones y en las costumbres judías. Entonces, colocar el valor de virginidad de las mujeres solamente porque María es una mujer virgen es un constructo patriarcal. Y esto lo tenemos que ir rompiendo. María es valiosa porque es mujer, es valiosa porque es una judía de su tiempo que tuvo que enfrentar a una sociedad patriarcal de su tiempo. Entonces, no podemos colocar el concepto virginidad como único valor de una persona, porque estaríamos colonializando el cuerpo de estas personas, de estas mujeres, y colonizando el cuerpo de la mujer en general, ¿no? Incluyendo el de María. Entonces, María, ¿por qué es un estereotipo de mujer? Porque enfrentó a esa sociedad patriarcal con esos estereotipos de valoración de las mujeres casi siempre como garantía del judaísmo puro de su tiempo, ¿no? Entonces, pensemos que hoy muchas mujeres tenemos que enfrentar esta figura. Y porque si colocamos a María solamente en el valor de la virginidad, no solo colonizamos su cuerpo, sino negamos el valor de otras mujeres. Y estamos esencializando un biologicismo para el orgullo, el honor, el narcisismo egolátrico de los varones, ¿no? Es un constructo, justamente, la virginidad es un constructo que se ha hecho esencialista de un cuerpo de una mujer para el halago y gratificación del ego masculino, ¿no? Entonces tenemos que deconstruir eso. María es una mujer de su tiempo. María es una mujer que nos ha mostrado que tuvo que enfrentar todo el prejuicio de la época y como muchas de nosotras hemos tenido que enfrentar los prejuicios patriarcales de las iglesias, de nuestras iglesias, de nuestros jerarcas, de los pastores, de los presbíteros, inclusive de los papas, ¿no? Bajo lo que se coloca como una especie de colonización del cuerpo y del valor de la mujer. Antes de continuar con la siguiente pregunta, que también es bastante interesante, sé que estamos tocando como ideas que tal vez pueden romper o que nos pueden causar un poquitito de, no sé, de molestia o nos van a generar diferentes cosas. Entonces, si usted tiene dudas, tiene preguntas, tiene comentarios, déjenos ahí o cuéntanos de dónde nos están escuchando. Para nosotros es muy importante. Y recuerden que las preguntas que nos dejen, en podcast posteriores, nosotros las vamos a responder. Eh, Después de que Jesús nace, hay una narración muy interesante porque nos cuenta que María se tiene que mover a otro país. Entonces usted me decía, es muy interesante ver a María como una persona migrante. ¿Qué podemos hablar acerca de María en este aspecto? Bueno, podemos decir que las mujeres somos también migrantes, ¿no? Cuando yo hablo desde México, estoy pensando en las mujeres compañeras que vienen de Centroamérica, Sudamérica, que pasan por la frontera de México y que sufren violaciones. Lo sabemos, ¿no? Y que lamentablemente es en el territorio mexicano donde estas violaciones son realizadas. Y cuando hablo de violaciones, no estoy hablando solamente de violaciones sexuales, estoy hablando de violencias que comete la policía, que cometen el narcotráfico, cooptando a las mujeres para venta, para tráfico de personas. Entonces, pensemos también en esa realidad de mujeres en tránsito con bebés en los brazos que tienen que dejar a sus bebés luego en la frontera al cuidado con otras personas o mandar los niñitos
solos, ¿no? Y muchos niños cruzan solos la frontera de México con Estados Unidos en el tránsito de Centroamérica, Norteamérica. Y entonces estoy pensando en ese tipo de violencias, en ese tipo de abusos que comete las autoridades de nuestros países, pero no sin la complicidad pasiva de nosotros, de nosotras, porque creo que la sociedad también tenemos una complicidad pasiva en torno a la migración. El texto es interesante porque coloca a José, a María y al niño emigrando a Egipto, ¿verdad? Al país al continente afrodescendiente. Y entonces estamos colocando una raíz muy importante de la afrodescendencia que por lo menos en muchos de nuestros países ha sido negada por un colonialismo capitalista, racista, sexista y elitista, ¿no? Que nos ha colocado la idea del blanqueamiento, de la supremacía de razas, entre comillas, ¿no? Y que entonces tendríamos que repensar también nuestros propios racismos a la hora de colocar eh, el asunto de la identidad de Jesús. ¿Era un judío realmente? María era una judía realmente, José era un judío realmente, porque intencionalmente Lucas nos coloca a esta familia en Egipto, ¿no? Con una raíz afrodescendiente, con un ámbito de afrodescendencia, ¿no? Hay una intención posiblemente en el redactor lucano. Me parece que sí tendríamos que deconstruir la iconografía, como nos han colocado a José, a Jesús y a María, siempre en la iconografía, digo, por lo menos hablo de la tradición católica, una iconografía muy blanqueada, ¿no? Donde colocamos a un niño Jesús rubio de ojos azules, blanquito, con una María muy europeizada y un José en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, pensemos en esta afrodescendencia de una familia migrante que se va al continente africano, que tiene que migrar, que tiene que pasar hambre, que tiene que pasar situaciones de violaciones a sus derechos como personas y que tiene que estar en una situación justamente de vulnerabilidad. Entonces, no es la familia perfecta, ¿no? Siempre que se habla de la Sagrada Familia de Jesús, José y María, hablamos casi siempre en categorías heteronormativas, en categorías hegemónicas, eurocentradas. Tenemos que romper con ese modelo, ¿no? Entonces, una familia migrante donde José no es el padre de ese niño, donde ese niño va a desarrollarse como un adolescente bastante rebelde, y donde María va a tener que hablar todo el tiempo para tener que dar explicaciones de las situaciones que tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, me gusta pensar en esta familia migrante, en esta María migrante, y aquí quiero traer a colación un comentario que hacía Nancy Cardoso Pereira, esta teóloga brasileña, y biblista brasileña que ha trabajado mucho, y yo le escuché esto un día a propósito de la María migrante, y ella decía que, ¿cuál María, no? María, la señora desobediente, que va, lo decía Nancy, ¿verdad? Que va de un lugar a otro, que por lo menos está en todas las fiestas de nuestros barrios, ¿no? Que anda una señora que anda de fiesta en fiesta, que no se ha dejado colonizar tampoco por las normas de los párrocos, ¿verdad? Que se aparece aquí, allá, aquí en México, en el metro, en la montaña, en el espejo, en no sé dónde, ¿no? Una María fuera de la institución, una María que ha roto con las instituciones justamente, ¿no? Porque el pueblo mexicano, voy a hablar de México, que es lo que más conozco, el pueblo mexicano la coloca fuera de los templos, no la ha colocado en la institución, sino está en los barrios populares, con la gente más sencilla, con los pueblos originarios. Ya hablaremos de la Tonantzin, ¿verdad? Es esta María rebelde, antisistémica, antitemplo, antiinstitución. Y en ese sentido quiero recuperar a esta María migrante, migrante de las instituciones, migrante de los templos,
Ella no solamente está en los templos, está fuera del templo, está en la marginalidad, en la periferia, en las fiestas, en las montañas, en las peregrinaciones, en las procesiones del pueblo, ¿no? Y conecta un montón con la realidad de las mujeres, porque de otra manera en el monoteísmo cristiano tenemos un gran problema, porque la figura femenina ha sido desaparecida, ¿no? Ha sido desaparecida en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un padre que pensamos en un viejito barbón, anciano, un hijo de mediana edad y un ave ahí media rara, ¿no? Que es el único raro o queer de la Trinidad, pero que no aparece una figura femenina como tal, ¿no? Entonces vamos a ver que el pueblo, los pueblos originarios, nuestros pueblos ancestrales, también han recuperado a una María que es la contraparte, podríamos decir, de este Dios masculino, varón, heteropatriarcal, anciano, ¿verdad? Occidental, que ha quitado justamente la tradición de las deidades femeninas que eran muy propias de los pueblos ancestrales nuestros. Bueno, les recordamos que esta ha sido la primera parte del podcast de Navidad, este especial de Navidad. Son 2 partes, entonces dentro de 15 días ustedes van a poder acceder a la segunda parte. Por favor, déjenos sus comentarios, sus saludos, de dónde nos llaman. Igual si quieren información sobre los diferentes cursos libres que tiene la universidad, pueden ponerlo en la cajita de comentarios y nosotros les enviamos esta información. Entonces, por el día de hoy les acompañó Raquel Huertas junto con la profesora Mariluz Rojas, hablando de esta mujer maravillosa María. Nos vemos dentro de 15 días. Chao.